Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues Rafa Karkerovi nos trae a Encantia con Last Moon of March más la canción The Beginning. Así que tenemos aquí una doble y nosotros encantados de que sea así. Bueno, pues a ver, tenemos aquí información que siempre es importante para darle un poquito de contexto al tema, ¿no? Es metal gótico sinfónico. Esta banda Ujú. es de Portugal. Tenemos a Rute Fevereiro a la voz, Bruno Santos a la guitarra, Bruno Guillerme a la batería del 14 al 15 y luego en 2019 Fernando Barroso, bajo desde 2017, Fernando Campos, guitarra desde 2017 y Pedro Antunes, teclados desde 2017. Se formaron en 2004 y bueno, destaca la tremendamente versátil voz de Rute, que antes estuvo en Black Widows, primera banda de metal portuguesa formada por mujeres. Llevan 4 álbumes publicados y un EP. Su último álbum, Cerberus, se publicó el año pasado. Y bueno, pues amigos, a disfrutar. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. Bueno, pues la única lástima es el sonido, ¿no? Que es un Sí, que es sonido un cogido poco... desde fuera en un directo y
no directamente desde la mesa de mezclas y claro, se nota. Pero bueno, lo importante aquí es conocer a la banda, la esencia del grupo y las virtudes, ¿no? Que tienen bastantes. Bueno, es una banda que tiene, hay una bastante profundidad metalera, ¿vale? Es decir, guitarras potentes, como la batería, con pasajes sinfónicos y melódicos, Sí. porque está ahí el teclado aportando, pues, capas, ¿no? Y los coros, la voz lírica y la voz gutural combinadas de, Me ha dejado de muerto, Ruth. ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, Porque claro, ha empezado cantando ahí con guturales y estaba pensando, digo, metal sinfónico y no, digo, la voz suele ser más lírica y cambia el registro y me he quedado como... sí, te has quedado a cuadritos, sí, sí. Claro, porque arranca con un tono así como creando atmósfera, ¿vale? Casi ritual. Y claro, entre las guitarras, ¿no? Como tocaban con el teclado, daba una sensación así, casi rollo misterio. Sí, Y, y claro, se presenta así de esa manera Rute con, con los guturales y dices, con esa voz, ¿Es claro. esto qué es, no? Instrumentalmente, pues muy bien. Eso, la lástima que, por ejemplo, el solo, que está muy bien en cuanto a destreza técnica y demás, prácticamente no se oye. Es una Jackson preciosa, esa guitarra. Y bueno, pues ahí queda la cosa, ¿no? Es decir, no podemos decir mucho más, pero que sí, que está bien, porque la parte melódica, pues, a cargo de la guitarra y del teclado, pues le dan un toque distinto. Creo que tiene que ser un grupo que se desenvuelve bastante bien, ¿no? Se ve que están cómodos tocando en directo. Creo que es un escenario algo pequeño, ¿no? Porque están ahí Sí, apretadillos, será algún garito. efectivamente. Bueno, o tal vez no. Lo que pasa es que son bastante gente, Sí, bueno, también. entre dos guitarras, bajo, teclado, tal. Bueno, perfecto. Opiniones, David. Pues lo que he dicho, la voz de Rute, no me extraña que nos haya dicho Rafa que la voz de Rute es muy particular y muy, es que es alucinante. Es Ujú. que es lo que te digo, claro, dice metal sinfónico y empieza, me queda así un poco, ¿eh? Dice, esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Claro, y ya me he puesto a pensar, digo, pues, metal sinfónico suele ser, pues no sé, como más lírica y tal, y cambia el registro y pone la voz tan aguda Claro. y te quedas aquí, madre mía, esta mujer. Bueno, fantástico. Además que cambia de uno a otro y sin esfuerzo ni nada. Sí, 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 sí. Por eso, es decir, a mí me ha sorprendido bastante, ciertamente. Porque hay gente que hace eso también, pero desde que canta una cosa hasta que empieza con la otra, pues tiene ahí una pausa. Claro. Que te puede, no sé, aclarar un poco la garganta. Ujú. Pero ella lo hace instantáneamente y te quedas ahí, te deja todavía más alucinado. Perfecto. Venga, continuamos.
Bueno, es un tema totalmente distinto al anterior. Me he estado fijando mucho en un montón de cosas distintas. El ritmo se intensifica, la percusión gana mucha más fuerza, tiene un carácter más épico, tiene influencias progresivas, hay muchos cambios de tiempo, el teclado da muchas capas, como digo Sí, yo. sí, sí. La interpretación de Ruth es todavía M- más Más alucinante, porque aquí ha hecho ya claro. tres. En la otra ha hecho dos cambios de voz. En esta ya ha hecho tres. Sí, 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 sí. Me gusta muchísimo como el bajo, que es un Music Man, si no he visto mal, como el bajo aquí toma más protagonismo, aún refuerza fenomenal lo que sería la estructura de la batería. Las guitarras, aquí un poquito de cal y arena. El que tenemos en pantalla se desenvuelve fenomenal como pez en el agua. El otro guitarrista muy bien en la rítmica, pero muy sucio en el solo, en los solos. Le supera. De hecho, creo que o sube el nivel o deberían de dejar la guitarra solista a este chico que tenemos en pantalla, porque toca forzado el otro. ¿Vale? Hace recursos, además, que son no demasiado complicados, pero sin embargo se ve que le cuesta, ¿vale? O estará nervioso, no lo sé, ¿no? Es decir, las circunstancias, pero que Sí, bueno, ¿no? está... El primer solo ha sido muy sucio de intentar coger velocidad, pero iba arrastrando una nota y pisando la anterior y quedaba regular. Y la ¿Ves? segunda... Yo esas cosas no me doy cuenta. pero bueno, a ver, que, esto es ver más conciertos de ellos para ver si es que ha tenido un mal día o, bueno, o en un concierto, pues esa canción en concreto no ha dado en la tecla, ¿no? Que también puede pasar. Bien, y bueno, en general muy bien todo, ¿vale? Así que yo creo que tienen pues bueno, es que la canción anterior fue un tiempo así medio lento, esta es bastante más rápida. Am, y aquí sí veo más el tema sinfónico y progresivo más que la anterior, ¿vale? Es decir, este tema me ha gustado más que el anterior, ¿vale? Todavía nos queda para ver el final, pero bueno, aquí lo dan todo. El teclista se ve muy a gusto y bueno, y el batería Sí, sí, es es alucinante. un metrónomo, el tío es Y, fenomenal. y el teclista tiene una chaqueta igual que la que tengo yo, Sí, sí, sí. desde que tenía 16 años. La típica chupa de cuero ahí, sí, sí, sí. Además, Venga, pues vamos a continuar.
bien, bueno, pues lo dicho, será cuestión de verlos más para conocerlos. Y bueno, pues toda una experiencia, ¿no? La Ruth pues ha hecho un despliegue ahí muy versátil de su voz con los guturales y con el tema sinfónico. Tiene mérito además porque no llevan in-ears, estarán con los típicos monitores de toda la vida y claro, que eso a la hora de cantar te puede afectar, ¿vale? Y sin Sí, embargo lo ha hecho bastante bueno, bien. a ella no le ha afectado, ¿eh? No, 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 para nada. Así que fenomenal. Gracias, Rafa Carcanovi, por traerlos. Y bueno, hemos escuchado primero Last Moon of March y luego The Beginning. Como os digo, es decir, el primer tema ha estado bien y el segundo me ha gustado más todavía. A mí personalmente, no sé a ti, David. A mí me han gustado los dos. Pues perfecto. El primero porque íbamos de nuevas y Rute me ha volado la cabeza. Y en la segunda, pues es lo que dices tú, es más rápido, es más técnico y ella siguió a un nivelazo y nos ha Ujú. metido otro tono más. Sí, 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 efectivamente. Había incluso un tono así agudo que no era sinfónico, que rompía un poquito la voz. También nos ha sorprendido. Así que fenomenal. Amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones. Suscribiros, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join o Patreon, eh, que son reacciones personalizadas dependiendo del que elijas, de 2 hasta 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Luego, si salta una publicidad y la ves, pues te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.